Bueno, sí, hay un añadido del Yo coincido doctor mucho con Urbina. el doctor Vargas, porque el vocero de la derecha, del Club de la Derecha es El Comercio, con este artículo de Juan Paredes Castro, ¿no? Dice, ¿qué quiere decir Humala? Por ejemplo, cuando sostiene que avanzamos hacia la gran transformación. Está haciendo un escándalo del discurso de Europa, ante el Parlamento Europeo. Yo creo que hay una exageración, porque lo que está haciendo el presidente es puntualizar aspectos que tiene que someterse a la minería, en el tema del entorno social, la responsabilidad social, en el tema ambiental, y me parece que eso es un punto a favor del gobierno. Sí, antes de José Rocha y también de la encuesta, Humala y Valdés no vienen del reino de la oratoria, sino del reino de la arenga, dice Paredes Castro. Otra falacia, la primera falacia de la minería que está desbaratando el doctor Héctor Vargas Aya. La segunda falacia, ¿acaso los militares, en este caso se refiere a Humala y Valdés, solo dependen de la arenga? Porque es una falacia realmente. Los militares son aquellos que elaboran, son muy puntuales con sus cuadros sinópticos, con sus elaboraciones. Aquí esta es una falacia. Humala y Valdés no vienen del reino de la oratoria, sino del reino de la arenga. No se trata solo de gritos que se dan en los cuarteles, al contrario. Para eso existen el CAEN, existe otros centros de doctrina y al contrario, la mayor cantidad de analistas políticos dicen que los militares no dependen mucho de la arenga, al contrario, sino del análisis de situación que se va dando, y eso es más pensar que simplemente gritar. José Rocha. En las últimas líneas de este párrafo que han hecho referencia, se hace una interrogante también el señor Paredes Castro, ¿no? Quiere persuadir a quienes detrás de las propuestas antimineras que hace rato ya se desilusionaron de él, le dice al presidente de la República. Lo que pasa es que aquí hay un tema claro, Rafael. El señor Juan Paredes Castro y todo este conglomerado del comercio hasta el momento ha logrado manejar el tema político, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, al tema del miedo por el poder mediático que conversábamos hace unos días, y ha conseguido llevar las cosas por la extrema derecha, como se han ido manejando, ¿no es cierto?, con un ministro de Economía de derecha, con el jefe del BCR de derecha, con algunas posiciones de algunos ministros de derecha, con una desarticulación del Parlamento en cuanto a la bancada oficialista. Entonces se ha estado manejando como ellos han querido. Cuando han escuchado que el presidente de la República ha reaccionado frente a un tema tan delicado, el cual está concitando manifestaciones al interior del país de una y otra provincia en realidad, cuando salen los propios funcionarios de la PCM a decir que tenemos más de 65 problemas sociales y que muchos se están manejando, la verdad es que nadie sabe cómo se están manejando, entonces como que ellos les ha dado un shock, ¿no? Les ha dado un pequeño preinfarto. Han dicho, hay que poner aquí el freno antes que el presidente de la República comience a hacer lo que dijo que iba a hacer y comience a realizar la gran transformación. Yo decía ayer algo y creo que ya se está reflejando. Si el presidente quiere hacer la gran transformación, le va a costar. Le va a costar este tipo de cosas. Cierto. Le va a costar que salgan a golpearlo. Pero si quiere hacerlo, no puede depender de estas cosas. Este partido político durante tantos años ha hecho lo que ha querido, reacciona en la clase política, Pero porque la clase política está... Otra cosa, Romero, mal, sí. a propósito de lo que señala Rocha. Aquí lo están tratando de colocar al presidente de la República entre el abismo y la hoguera. Entre el abismo y la hoguera. Sin escapatoria. Sin escapatoria, entre la espada y la pared. Por un lado, le presionan para que no camine por la ruta de la gran transformación. Y por otro lado señalan en otra parte que está traicionando a sus promesas. Es decir, que si el presidente de la República cumple su promesa de hacer la gran transformación en el país, será considerado un villano. Y si no lo cumple, será considerado un traidor a los que lo... Es decir, ni frío ni caliente. ¿Qué quiere decir esto? Que el comercio y sus alatres están preparando una estrategia para destruir el poco Estado de Derecho que existe en el país y destruir al presidente de la República, que ojalá no caiga candorosamente en estos lamentos de sirena. Sí, antes de ver y escuchar al pueblo, nuestras camas estuvieron con el ciudadano para ver la clase política. Esa clase política que existe hoy ha sido fabricada en gran parte por el comercio. A través de canales de televisión, de sus pasquines, del trome, eran los congresistas que salían a bailar en sketch, esos congresistas que salían a actuar en medio de la farándula. Y el miedo viene porque Paredes Castro, hemos dicho otrora velasquista, interventor de medios, ha trabajado con resolución firmada por Velasco para la dictadura militar. Hoy se ha reciclado este señor, dice, y el miedo se nota ahí.
Es hora más bien de que Humala vuelva a hablar del crecimiento económico con inclusión social, que sí tiene más sentido. O sea, no hacia un cambio de conductas, de moral en nuestro país, sino hacia ese denominado crecimiento que tanto algunos se ufanan. Veamos lo que dice el pueblo en las calles. Adelante. Los ciudadanos están conformes con la actual clase política. Conozcamos sus opiniones. Tienen cosas falsas, ¿no? No dicen la verdad. Porque todo es un circo. Entonces, simplemente porque nos entretienen con robacables, nos entretienen porque bailó, nos entretienen todo. Eso es entretenimiento, yo me entretengo. Necesitan estar más unidos, porque eso ayudaría más a que el Perú se entienda mejor como pueblo, como esto, sí. Cuando la clase política se divide, eso es el reflejo también, va a la población. La culpa de elegir a los legisladores es el pueblo. No hacen su trabajo correctamente porque todos los peruanos estamos viviendo una crisis que no debería ser así. Son unos corruptos. Todo es una cadena que nunca lo van a cortar. O sea, Ollanta igual entró, dijo que iba a cambiar y ha seguido la misma ruta de todos. La mayoría es una serie de corruptos, salvo honrosas excepciones. Te ofrecen una cosa y finalmente lo que te ofrecieron y por lo que te embaucaron no lo cumplen. Más se preocupa en la parte personal de ellos. En la mayoría no son muy bien elegidas. No siento que se identifica con el pueblo. Todos ven sus intereses personales y no ven los intereses del ciudadano. Se dividen todos los políticos, luchan entre ellos por serrucharse el piso, o sea que hay una inestabilidad en la parte política. No hay política en este momento. Desde aquí a lo que queda de prensa independiente todavía en el país a lo largo de costa, sierra y selva, tiene que haber una reacción por parte de los sectores de la prensa más honestos para que no siga este círculo vicioso de clase política negativa y un medio que no quiere que se renueve esa clase política. Una brevísima interrupción, Rafael, porque tú nos recordabas que el señor Juan Paredes Castro, él no va a poder ocultar pues su pasado, ¿no? Ya aquí lo hemos visto en alguna documentación y él formó parte de la prensa velasquista, así es que él no va a poder decir que no, porque él fue ubicado. Sin embargo, algo gracioso, parece que no tiene buena memoria para esto, en una parte de su escrito dice: Humala no puede ofrecer marcha hacia el mamotreto chavista y velasquista y sus engendros del 2006, pero si él fue velasquista, parte del engendro. No tiene sentido, ¿no? Pregunta en la cancha, señoras y señores. Escucharon hace un momento a nuestros ciudadanos, hay más ciudadanos detrás de la línea telefónica. ¿El Club de la Derecha manipula a 30 millones de peruanos? Usted tiene la palabra. Ayúdenos a interpretar bien cómo es la realidad de nuestro país y cuándo debemos salir realmente de este círculo que no tiene fin, no tiene de nunca acabar. Ese Club de la Derecha no es, y aquí se ha definido muy claramente, desde que lanza esta tesis el fundador de Habla del Pueblo, no es la gente que con su trabajo hace dinero, no es el empresario exitoso que genera empleo, no es ese empresario que construye, no. Son pequeños grupos tan grandes que prácticamente tienen intereses foráneos e intereses acá arraigados, y de lo que se trata es que esos pequeños grupos saltan encima de la ley y quieren hacer más dinero a costa de la injusticia social, que no representa ni el 0.01% de la población del Perú. Ciudadanos en la línea telefónica, el Club de la Derecha manipula 30 millones de peruanos, ¿podrán 4 grupos económicos con la conciencia de millones de connacionales? Estamos en vivo, adelante. Voy a hablar con relación a lo que están entrevistando, ¿no? Lo que están hablando ahí en el canal. No le hemos entendido nada, señor. ¿Podría separarse más del teléfono? Le voy a indicar una cosa, mire. Vamos a retomar porque hay una cuestión que no se podía entender, parecía que era otro idioma. Buenas noches. Hola. Ahora sí, adelante, por favor. Romero. Buenas noches. ¿Qué tal, caballero? Bien, al respecto, para manifestarle de que en verdad tenemos que como peruanos centrarnos nosotros y no criticar por criticar. He escuchado al doctor Vargas Saya, un exaprista, manifestar sobre la inversión, que Chile, que la inversión ya estaba dada o algo. Inversión que lee el doctor Vargas Saya, la palabra de dónde proviene. Se está haciendo inversión y la única manera de salir de la pobreza, del subdesarrollo,
es invirtiendo, amigos, es invirtiendo. Es por ello que les manifiesto que desde mi punto de vista, creo yo que el Perú está en una ojiva ascendente de hace 15 años y no malogremos esto como peruanos por nuestros hijos, por nuestros nietos. La inversión a nivel nacional es necesaria, amigo Romero. Es por ello que sin odios y sin... Amigo, aquí jamás hemos dicho que estamos contra la inversión, fomentamos la inversión, pero hay que ver qué calidad de inversión tenemos. Pero cuando ya esa inversión viene con cositas, por ejemplo, nos llegan correos, y ayer que hablábamos de Gastón Acurio, por ahí mencionan, respetamos a este señor que cocina bien, pero por ejemplo ya se dice es el candidato peruano-chileno. Entonces hay intereses chilenos para que Gastón Acurio entre a la política y el comercio los está promocionando. Y eso los dice el pueblo, lo siente el pueblo, se comunica el pueblo. Entonces, inversión sí, pero no de contrabando también otras cosas políticas que no son netamente inversión. Vamos con el doctor Vargas Aya. Todo el mundo está de acuerdo con la inversión. Este señor, que debe ser otro troglodita, seguramente que por ahí camina, o aprendiz de troglodita, ¿no? No sabe dónde está parado, porque dice que yo soy ex-aprista. No sé, yo soy aprista de convicción. Lo que yo no soy es alanista como él. Bueno, esta es otra cosa, ¿no? Bueno, no hay que confundir inversión económica, con lo que todos estamos de acuerdo. Sin inversión no existe avance económico. No hay que confundir inversión con especulación codiciosa, con la compra de negocios establecidos. Yo invito a cualquier miembro, yo no soy economista, pero lo invito a cualquier miembro de la Sociedad de Industrias, de la CONFIEP, y a todos estos personajes que se esconden en el anonimato, que vengan aquí para que me demuestren dónde existe en Lima o cualquier lugar del país una nueva inversión que haya generado tecnología, competitividad en el país, etcétera, etcétera. Yo les voy a demostrar que no existe una sola. Todos los negocios que han sido vendidos a empresas extranjeras, sean argentinas, chilenas, chinas o lo que fuera, han sido negocios que ya existieron en el país. No existe una inversión nueva, ni siquiera en el petróleo. La Pampilla, por ejemplo, una gran inversión rentable. Es una inversión que es una empresa rentable. La Pampilla, ¿qué es? ¿Quién ha invertido ahí? Los argentinos, con Pluspetro o Repsol. Y esa empresa ya existió. No existe ninguna empresa. En cuanto se refiere a los minerales, a las mineras, este caballero del comercio señala que es la principal, el principal contribuyente. Sí. Están mintiendo al país. Dice más del 30% del ingreso fiscal. Están mintiendo al país. En Chile es el principal contribuyente, Codelco, porque ¿por qué el señor Paredes Castro, él menciona que hay el riesgo de compararse con Chávez o con no sé quién, Velasco. Con Correa y con Velasco, etcétera, etcétera, siendo un velasquista? ¿Y por qué se abstiene de mencionar a Chile, donde el cobre no es privado? El 80% del cobre en Chile es estatal. Y por eso, en cambio, en el Perú los mineros no están pagando los impuestos debidos. Está ubicado en el 4º lugar de contribuyente en el Perú. Por eso le conviene a este grupo mediático que la gente no esté bien informada. El subtítulo del editorial Mineropía, mezcla acá una palabra, por minería y miopía, el subtítulo lo dice todo. El impacto de la minería va mucho más allá de sus inversiones y tributos, o sea, va para los negocios también de este grupo. Por eso que el impacto de la minería representa tanto para ellos. Se van a pretextar con el tema de la minería para defender sus intereses particulares. Vamos a las 11 noticias del 11 que impactan al país y regresamos con el público televidente y el panel.